Buenas tardes con todos ustedes y también con los que nos acompañan a la distancia en esta larga peregrinación de la pandemia, del confinamiento. Creo que nos da para revisar muchas cosas de nuestra fe. Y esta tarde quisiera detenerme en un aspecto de nuestra fe que no solemos trabajar mucho, que no se ha trabajado mucho y que me parece muy importante, especialmente en las circunstancias que vivimos. Voy a poner como título de la meditación de esta tarde: tiempo de crisis, tiempo de promesa. Quiero centrarme en la experiencia típicamente creyente de la promesa. Toda la Biblia está construida en la contemplación yo diría, de tres aspectos del rostro de Dios, o de tres rostros de Dios. El Dios de la alianza, que eso hemos trabajado muchísimo, en particular desde el concilio, con toda la teología del laicado, de la pareja, del matrimonio, ahora la teología feminista. Todo eso es como un desarrollo de la gran teología de la alianza. Hemos trabajado mucho también en América Latina en particular, la teología de la liberación, todo el tema del Dios que se compromete en la historia de su pueblo para liberarlo, cuando dice a Moisés: he visto el dolor de mi pueblo y he decidido liberarlo. Eso se ha trabajado muchísimo, aun si en este momento quizás habría que replantear algunos a priori de la teología de la liberación, pero lo que no se ha trabajado prácticamente, yo creo que en los últimos tiempos, es la teología de la promesa. Cuando Dios hace alianza y que por el compromiso de la alianza con la humanidad libera a su pueblo de Egipto, es porque le propone una promesa. Hay una tierra prometida y bueno, hay varias formas de promesas que vamos a visitar además ahora, ¿ya? Pero me parece que curiosamente no hemos trabajado mucho eso. Nos hemos dedicado más a las imágenes de Dios del momento presente, si quieren, ¿no? El Dios que hace alianza en el momento presente, que libera en las circunstancias históricas, pero como que hemos perdido de vista la tierra prometida, a dónde íbamos y por qué nos poníamos en marcha. Entonces voy a retomar esta promesa porque creo que tiene mucho que decir y hay mucho que trabajar en el contexto que vivimos. Pero quizás primero recordar rápidamente cómo esas tres teologías o esos tres rostros de Dios son uno solo, ¿ya? Y son entonces inseparables. Si quitamos a Dios uno de los rostros, uno de los tres rostros, ya no funciona, ya está cojo o está detenido. Yo creo que la alianza es una decisión de hacer un pacto con la humanidad y con el universo. La primera alianza es la creación, ¿no? La creación es Dios que quiere entrar en relación con lo que va creando, el universo, la humanidad. Más que entrar en relación, es el Dios relación, por lo menos para nosotros cristianos, ¿no? El dogma de la Trinidad que vamos a celebrar dentro de 15 días, de 10 días, ¿ya? Es decir que Dios es pura relación. No es solamente una decisión de Dios de hacer alianza, sino que Dios es relación, es alianza. Es propuesta permanente de amor. Y la creación es esta propuesta permanente de amor, ¿ya? A la que podemos responder o no. Eso también podemos ver después, ¿no? Pero sí, esta alianza, esa comprensión de la Biblia que Dios es relación y quiere entrar en relación,
Si esta alianza es concreta, real, tiene que traducir también en compromiso. Y por lo tanto, el Dios de la alianza sin el Dios de la historia, es decir, el Dios que se compromete en los asuntos de la humanidad, pues no tiene sentido. Yo puedo decir te amo, pero no hago nada, como dice Santiago, ¿no? Una fe que no se compromete no es una fe verdadera. Y por lo tanto, un Dios relación que no se comprometería en nuestros problemas. Egipto representa simbólicamente la esclavitud de la humanidad, el sufrimiento de la humanidad. Entonces, la teología de la liberación, el Dios de la historia, el Dios que se compromete para sacar a su pueblo de la esclavitud, van juntos, son inseparables. Pero diría lo mismo de la relación entre el Dios de la historia y el Dios de la promesa. Porque cuando Moisés saca con muchos problemas, ¿no?, a su pueblo de Egipto, en muchas ocasiones, como lo decíamos ayer, ¿no?, prefieren las ollas de Egipto o las cebollas de Egipto, prefieren morir esclavos en el país de su opresión que ponerse en marcha de liberación a través del desierto. Pero ¿qué significaría esta liberación si no hubiera un objetivo? El objetivo es la tierra prometida, es la promesa, ¿ya? Sin promesa no hay liberación. Si no, pues claro, el pueblo dio vueltas y vueltas en el desierto, pero Moisés nunca perdió de vista que había una promesa, que había una salida. Bien, entonces si queremos volver al Dios bíblico y más aún al Dios trinitario, no podemos quitarle ninguno de estos tres aspectos, y es esta dinámica entre la alianza, la liberación y la promesa que hace que Dios es movimiento, que Dios es dinámico, que no es un Dios estático ahí en su cielo, en su trono, sino que es un Dios constantemente en movimiento. Esa es nuestra fe, ¿no? Y quitarle uno de los aspectos sería detener a Dios, ¿no? Sería hacerlo cojo. Bien. Entonces, a partir de allí, de este recuerdo de nuestra fe bíblica y más aún por la encarnación de nuestra fe cristiana, voy a visitar algunos testigos de la promesa para descubrir qué significa la promesa y después trataré de ver qué impacto tiene en nosotros en este momento. El primero, evidentemente, quizás el primero sea Abraham, ¿eh?, como beneficiario de la creación, que recibe la creación, y la promesa es que si la trabaja va a dar fruto, que puede comer de todo, etc. Hay una promesa desde la creación, pero el gran testigo histórico de la creación de la promesa es Abraham. Voy a recordar algunas etapas de la vida de Abraham para entender la promesa. ¿Se acuerdan que Abraham era un pastor rico, con un montón de rebaños, tenía su familia, su religión, sus dioses, estaba tranquilo, era un nómada feliz? Y de repente le viene un llamado extraño, totalmente extraño, o sea, extraño a su cultura, a su religión, ¿no?, que le dice, sal de tu tierra y ponte en camino hacia la tierra que yo te voy a decir. Locura, ¿no? Locura. Es tan grande esta locura de dejar su tierra, es dejar todas sus referencias, ¿no? Y vamos a ver en el Génesis cómo va a haber etapas en que va a soltar poco a poco. Va a soltar primero el lugar donde vivía, después va a soltar a su padre,
¿ya? Y se va a poner en la aventura total. La carta a los hebreos después, cuando recuerda a Abraham, va a decir, se pusieron en camino hacia una patria que no conocían, o sea, de la que no conocían el lugar. Y si tú no sabes el lugar a dónde vas, entre paréntesis, esa es la primera promesa, ¿no? Te voy a dar una patria, te voy a dar una tierra. Pero se olvidó decir dónde estaba. Y entonces, ¿qué camino? No sabía ni el camino ni el lugar. Y no había GPS en esa época para poder encontrar la patria que estaba buscando. No sé, pues me gustaría, cuando estemos en el reino, interrogar a Abraham, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este llamado? Fue probablemente, como para nosotros todos, una profunda insatisfacción. Insatisfacción de estar ahí anclado en su religión, en su familia, en su cultura, en sus riquezas, con sus animalitos. Tenía sed de otra cosa, ¿ya? Y la promesa tiene que ver con esta insatisfacción. Si no hay insatisfacción, no hay percepción de la promesa. Pero en muchísimos casos no sabemos a dónde vamos, ¿no? La pregunta también de Tomás a Jesús, ¿no? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y sin embargo, y es eso la locura de la fe, se pone en camino, sin saber cuál es el camino y sin saber dónde va, a dónde va. Eso es típico de la fe abrahámica. Hay una segunda promesa hecha a Abraham, que es simultánea con la primera, prácticamente simultánea, es que va a ser padre de un pueblo más numerosos que las estrellas del cielo y que la arena de la playa. Bueno, si la primera promesa era un absurdo, la segunda lo es todavía más, porque Abraham es muy mayor y su mujer es mayor y estéril. Acuérdense de estas risas de Sara y de Abraham, ¿no? La primera que se pone a reír es Sara, detrás ahí en la carpa, cuando el ángel le dice a Abraham, tu mujer va a dar a luz, el próximo año voy a venir para verlo, ¿no? Y ella se ríe diciendo, qué promesa más ridícula. Yo vieja y estéril y mi marido viejo, ¿vamos a conocer el placer? Dice Sara en sí mismo, ¿no? Y alrededor de esta promesa absurda de una esterilidad fecunda a través de toda la Biblia, hay una promesa de esterilidad fecunda. ¿Ya? Y lo voy a retomar después. Alrededor de esta promesa de esterilidad fecunda va a haber como un eco de risas y risas y risas, ¿no? El propio Abraham se ríe, se echan, cuando Dios le promete eso, se echa en el suelo y así a escondidas se pone a reír, pues es para reír, ¿ya? Y saben que el nombre de Isaac quiere decir chiste de Dios. Isaac es el chiste de Dios, la promesa como chiste de Dios. Se acordarán también que en el transcurso de su peregrinación azarosa, ¿no? Los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que eran demasiado numerosos, dice la Biblia, empiezan a pelearse por el uso de pozos. ¿Ya? Y Abraham dice a Lot, su sobrino, ¿ya? Le dice, mira, no conviene que nuestros pastores peleen, vamos a separarnos, ¿no? Y tú escoge primero la parte que tú quieres y yo me quedo con la otra. Y evidentemente Lot va a escoger la parte mejor, el valle, ¿ya?
donde hay buena tierra, etc. Después eso se va a terminar en desierto con lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Con este mito de Sodoma y Gomorra. Tú escoges la facilidad y mira cómo termina. Eso es lo que quiere decir Sodoma y Gomorra. Bien, entonces Abraham lo deja irse y se queda con una tierra terrible, puro desierto. O sea, lo que le queda a Abraham es puro desierto. ¿Ya? Y Dios todavía tiene la osadía de decir, todo esto es para ti. Pues todo esto es para mí, es un puro desierto, no sirve para nada. No sirve para nada. La tierra prometida. ¿No? Y finalmente, ¿cómo van a terminar estas dos promesas de una descendencia infinita? En el sacrificio de Isaac. Este hijo chiste de Dios, que parecía ser la señal de la promesa, Abraham siente que tiene que sacrificarlo. Y finalmente va a recibir un nuevo Isaac, no el Isaac que él engendró, que tiene que sacrificar, la promesa que él imaginó, que él engendró, la va a tener que sacrificar. ¿Ya? Y lo va a recibir de Dios. Ese es un tema que reaparece mucho en el Evangelio, ¿no? Nos hizo capaces de Dios, dice San Juan, ¿no? Y esto no lo recibimos de sangre, de atracción humana, sino de Dios. ¿Ya? Entonces, el segundo Isaac, el Isaac rescatado, es el fruto de la fe de Abraham. Cuando Abraham dice a su hijo, Dios proveerá, ¿se acuerdan? Dios proveerá. No sabe, pero confía que Dios va a proveer, ¿no? Y entonces sí le devuelve o le resucita, va a decir Pablo, ¿no? Le resucita a su hijo, o sea que le da un nuevo hijo que viene de Dios. Y en cuanto a la tierra tan grande que iba a recibir, primero puro desierto, ¿y con qué se queda a su muerte, en el momento de su muerte? ¿Se acuerdan? La tierra prometida, ¿qué es? La tumba de Sara, que tuvo que comprar con su propia plata. Nada más. Esa es la promesa de Dios. Se muere sin que nada de la promesa se haya cumplido. Al contrario, Dios proveerá. Dios proveerá. El segundo testigo de la promesa y de la liberación, ¿no? Es Moisés, el gran libertador es Moisés, ¿no? Que saca a su pueblo de Egipto. También la vocación, la intuición de Moisés va a pasar por aciertos y errores. El primer llamado, que parece que Moisés entiende mal, de liberar a su pueblo y sacarlo de la opresión, es cuando sale del palacio del faraón y ve a un egipcio que está maltratando a uno de sus paisanos y mata al egipcio. ¿Se acuerdan? ¿No? Mata. Esa es su primer idea de la promesa de liberación, ¿no? La violencia. Un proyecto humano, político, lo mismo que Abraham con Isaac. ¿Ya? Y su primer proyecto de liberación, que venía de él, de su imaginario de Moisés, ¿ya? Va a fracasar completamente y va a huir al desierto tratando de olvidar el llamado. Pero cuando se trata del Dios de la alianza, no te deja tranquilo, nunca. No te deja tranquilo, te va a titear, aunque tú, como dice el Salmo 138, que tú te escapes a la punta del cerro, que te escondes en la noche, detrás del mar. Ese llamado, y es entonces el episodio de la zarza ardiente. De nuevo, como en el caso de Abraham, creo que la zarza ardiente es la inquietud de Moisés. No se queda tranquilo, quería olvidar
como decía Jeremías también en otra parte de la Biblia, ¿no? Quería olvidar, pero no podía, pues, no podía olvidar esta lanzada de Dios, ¿no? Siempre pienso en el joven rico en San Marcos, ¿no? Cuando Jesús lo miró y lo amó. Yo creo que el joven rico después de esto ya no se quedó tranquilo. Esa es como una lanzada, ¿no? Bien, entonces la zarza ardiente es Dios ardiendo, la promesa de Dios ardiendo en Moisés. Y de nuevo va a tener que pasar de un proyecto humano, matar al egipcio, a un don de Dios. Me gustó mucho el texto de esta mañana, creo de quién era, San Cirilo, creo, no me acuerdo, que habla del Espíritu Santo como don. El Espíritu como don, ¿no? Es decir, es un don de Dios, no es un proyecto tuyo, no es algo que tú has construido. Eso no funciona. Pero más bien Moisés va a escuchar dentro de sí: descálzate, esta tierra es sagrada, algo divino va a pasar en ti. Y entonces ahí Dios le habla y dice: yo he visto, yo, no solo tú, sino yo he visto la opresión de mi pueblo y he decidido liberarlo. Y ahí está toda la discusión de Moisés: yo no soy tartamudo, no puedo, escógete otro, en fin, ¿no? Trata de escapar a Dios y finalmente no puedo, hasta Dios se va a enojar, ¿no? Bien, entonces, con pies de plomo, Moisés obedece, ¿no? Y empieza con Aarón, ¿no? Aarón es el regalo que le hace Dios para su misión. Empieza el proceso de liberación y en ese proceso de liberación va a encontrar resistencias terribles. Claro, la resistencia del faraón era de esperar, sinceramente, era normal, ¿no? Que el faraón no iba a soltar así el pueblo nomás, ¿no? Y iba a soltarlo cuando ya no podía más, ¿no? Pero lo más terrible es la resistencia del pueblo, que no quiere salir de Egipto, que se contenta, que se resigna con la ausencia total de promesa. Ese es el drama, ¿ya? Y esta resistencia del pueblo se va a repetir 15,000 veces, ¿no? En el desierto. ¿Por qué nos has sacado? Por lo menos teníamos cebollas, ¿ya? Y estábamos tranquilos, no teníamos ilusiones. Tú nos has sacado para nada, ¿ya? Y cada vez hay toda una pelea entre Dios y su pueblo, y Moisés que finalmente logra que Dios, por ejemplo, dé agua, de pan, ¿no? Entonces son todas estas imágenes tan bellas de la travesía del desierto. Toda la primera generación va a morir sin ver la tierra prometida. Van a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas. Quizás es nuestra situación en este momento, ¿no? Estamos dando vuelta en el desierto y no sabemos ya cuál es la razón de nuestra caminata. Es la segunda generación, es para ti, Micael. La segunda generación, ¿ya? Nosotros los viejos de la teología de la alianza, de la teología de la liberación, no lo vamos a ver, ¿no? Damos vueltas en el desierto sin saber exactamente por qué estamos ahí. Pero finalmente es el joven Josué, ¿no?, que va a encabezar la entrada a la tierra prometida. ¿Y Moisés qué? Qué terrible la suerte de Moisés, ¿no? Dios decide que él no va a entrar a la tierra prometida. No entra. Solo la vas a ver de lejos. Solo la vas a ver de lejos y va a morir solo en el monte Nebo. Nadie sabe dónde está su tumba. Y la carta a los Hebreos
al final de esa larga lista de testigos de la fe, dice, todos murieron sin ver la realización de la promesa, solo la vislumbraron de lejos, de lejos. Y creo que eso va a ser una constante de ver la promesa de lejos. Un tercer testigo, pues evidentemente que es Jesús. Jesús también va a recibir un llamado y una promesa. Y este llamado y promesa, Él también lo va a ponderar en un comienzo, exactamente como Abraham, como Moisés. El primer paso de la vocación de Jesús es el bautismo de Juan Bautista, ¿no? Y en un primer momento probablemente se identificó a Juan Bautista como todo discípulo con su maestro, ¿no? Y ustedes se acordarán que la perspectiva de Juan Bautista es el juicio, la hora, el día de Dios como juicio y castigo. ¿Ya? Y poco a poco Jesús va a tener que tomar su distancia de esta postura de Juan Bautista, de su maestro, y ir escuchando otra cosa. Aunque Dios ya lo había confirmado en el bautismo, ¿no? Él tuvo que caminar en su vocación. En el desierto, de nuevo, 40 días en el desierto tiene que ver mucho con lo del pueblo que sale de Egipto. Y al final de esos 40 días, de nuevo él va a tener una experiencia mística, pero muy diferente de la de Abraham y de la de Moisés, ¿no? Él más bien se va a confrontar con sus propias tentaciones. Y las 3 tentaciones son simbólicamente 3 expresiones del poder absoluto. Lo que le propone Satanás es el poder absoluto, un poder político, un poder económico, transforma las piedras en pan, y un poder religioso, ¿no? Poder absoluto. Esto va a ser su proyecto. Esta es la imagen de Dios que va a transmitir o no. Entonces yo creo que las tentaciones es el momento en que Jesús definitivamente renuncia a una imagen todopoderosa de Dios, del Dios que puede hacerlo todo, ¿ya? Y opta por el Dios pequeño, el Dios de los pobres. Es ahí donde Dios le enseña el rostro del verdadero Dios de la alianza, ¿ya? Del Dios de los pobres, del Dios de las víctimas. Y es ahí donde el reino empieza a madurar en él como opción por los pobres, por las víctimas. Pero, ¿le va a ir mejor a Jesús que a Moisés y a Abraham? No. Él también va a tener que mirar las cosas de lejos, ¿ya? En Getsemaní, sus amigos lo abandonan, se queda solo. Y no solamente sus amigos, sino el propio Dios. ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Y entonces va a ir a la pasión ciegamente y solo, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Igual. Nunca hay que olvidar eso, ¿no? Que fue abandonado por su comunidad en el último momento. Entonces yo creo que una palabra también de Pablo, que también recibe una promesa, ¿no? Tomaría demasiado tiempo trabajar San Pablo, pero me quedo solamente con una de las ilusiones de Pablo. Pablo estaba esperando el retorno de Cristo prontísimo, la parusía. Esa era la promesa que Jesús había hecho, que iba a regresar. ¿Ya? Y entonces la convicción de Pablo, pero era su interpretación. Miren en las cartas a los Corintios, ¿no? Dice, ¿para qué casarse? Si ya Jesús viene.
No vale la pena hacerse problema, ¿no? Quedémonos célibes porque ya viene. Y más tarde, cuando ya se da cuenta que no viene, él estaba persuadido, lo dice incluso, ¿no? Primero se levantarán los muertos, pero nosotros que estaremos vivos todavía, escucharemos las trompetas, etc., ¿no? Y después se da cuenta que se equivocó, como Moisés. Se equivocó. No, Jesús no viene durante su propia vida. Y entonces es el momento en que dice, es mejor casarse. Es mejor casarse que arder, dice, porque no sabemos cuándo va a venir, ¿no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es coherente, que Dios es fiel. Es lo único que sabemos, los tres, ¿no? Y Jesús y Pablo. Y en este momento en que estamos preparándonos para recibir el Espíritu Santo litúrgicamente el domingo, ¿no? También el Espíritu es un don, es una promesa imprevisible. San Lucas va a hacer decir a Jesús, quédense y esperen el Espíritu prometido, lo que les he prometido, el Espíritu. Y creo que de nuevo el Espíritu es este impulso interior, es esta zarza ardiente, es esta inquietud de Abraham, es esta convicción de Jesús por el reino de los pobres. Podríamos dar todavía muchos más ejemplos, pero creo que son los más importantes. La promesa siempre tiene que ser reinterpretada. Ni una sola vez la promesa se cumple así de rajatabla. Hay que reinterpretarla, incluso reinterpretarla constantemente a la luz de nuestros fracasos. Cada vez que nos equivocamos sobre qué cosa es la promesa, pues tenemos que reevaluarla, reinterpretarla. Yo pienso en la vida religiosa, ¿no? Siempre hemos pensado que cuando había muchas vocaciones, esto era la promesa. Y no hay. Son 20 años que no hay. ¿Ya? Entonces no hay promesa. Sí, pero tú te equivocaste en tu interpretación. ¿Ya? No se trata de matar al egipcio. No se trata de la doctrina de Juan Bautista. Es otra cosa. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro contexto postmoderno, de nuestra sociedad de hoy, hay una serie de promesas frustradas. Yo cito algunas promesas frustradas. Por ejemplo, la promesa de la democracia. No funciona. Es gracias a la democracia que se ha elegido al señor Trump. Entonces no funciona. ¿Ya? Hay algo que se entrampó en esta promesa, la promesa de la justicia, todo lo que nos habita ahora, por ejemplo, con Laudato Si, con el Sínodo de Amazonía. ¿Es esto la promesa o habrá que reajustarla? ¿Cómo salvar el planeta? Con Dios, desde Dios, no desde nuestra planificación. La Iglesia del Vaticano II, fracaso completo. Nosotros salimos de 15 años de fracaso del Vaticano II acá, en esta diócesis, ¿no? Ahora, algo tiene que ser reinventado, reinterpretado. Estamos un poco en la situación, no un poco, totalmente, en la situación de los discípulos de Emmaús. Cuando se encuentran con Jesús en el camino y le dicen, nosotros pensábamos, habían tenido una interpretación de la promesa, ¿no? Una imagen clara de la promesa, que Jesús iba a liberar al pueblo de la opresión y de la ocupación romana. Y no, frustración. La frustración es el lugar donde nos toca trabajar la fe en la promesa. Siempre. La promesa no está escrita en el cielo. Tiene que ser
completamente reinterpretada. Como Isaac sacrificado es la promesa de una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. Tienes que reinterpretarlo, ¿no? Lo que hace el creyente constantemente, el pueblo de Israel va a reinterpretar constantemente frente a sus frustraciones y decepciones. Y la iglesia lo hace constantemente también. Entonces mi pregunta es, ¿cómo reanudar con la promesa en medio de la noche que atravesamos en este momento, ¿no? Estamos en una gran noche de la promesa. ¿Será que Dios, como dicen varios salmos, ¿no? Que Dios nos ha abandonado? Muchos se preguntan dónde está Dios, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué no hace nada? ¿Ya? Entonces, estamos en una noche espiritual muy profunda y estamos esperando que el Espíritu no nos dé recetas, respuestas, sino nos acompañe en la reformulación de la promesa, en el entender de otra manera la promesa. Creo que primero nos toca recuperar una convicción que quizás habíamos enterrado en la superactividad que es la nuestra, o como que no hay tiempo, ¿no? Como dice Anita, no hay tiempo. Entonces, yo creo que hemos perdido de vista una convicción fundamental, es que la vida es una llamada, es decir, la vida es una promesa, la vida. Cuando el bebé sale del seno materno, ¿por qué sale si está tan bien? Está perfecto en el seno materno, ¿por qué sale? ¿Ya? Porque siente un llamado irresistible. Y ese llamado es la promesa. La vida es la promesa. Y cuando nace el bebé, ¿sabe dónde está su patria? ¿Acaso? Ni sus papás saben. Los papás pueden soñar algo, ¿no? Tú estás revisando tu biografía, por ejemplo, ¿no? Cuando tú naciste, cuando nacimos todos, nuestros papás tenían una promesa en la cabeza. Yo quiero que sea, ¿no? Feliz, que encuentre un buen marido, que estudie, que viaje. Son promesas. Pero hay una promesa, un imán de promesa irresistible que hace que tú nazcas. El llamado a la vida es una promesa y lo hemos perdido. Yo creo que hemos perdido esa conciencia. Pero también que la vida me llama a algo, y por eso me da un carácter, un contexto en el cual puedo vivir, dones, carismas, limitaciones también, ¿no? Pero también la vida me llama, y a veces cuando, bueno, ahora no se verá, ¿no? Supongo, no tanto, toda esta gente amiga nuestra también, ¿no? Que sale a las 5 de la mañana, casi dormido, se sube a su combi, se va hasta el Callao después de 3 horas de bus para trabajar hasta las 7 de la noche y volver a las 11 a su casa. ¿Acaso todavía tiene conciencia que tiene un llamado? Lo único que queda son sus hijitos, ¿no? Hace eso pensando en sus hijos. Nada más. Ha perdido completamente la conciencia de que está inscrito en él una promesa. Y quizás la cuarentena es como un padre que dice, pero ¿dónde está tu promesa? Esta promesa que estuvo inscrita en ti con tus carismas, con tu don, ¿no? Y entonces creo que la pandemia, que en un primer momento parece una frustración enorme, como la frustración de Abraham, como la frustración de Jesús, como la frustración de Moisés o de Pablo, ¿ya? Esta frustración, ¿ya? No podemos viajar, etc., se transforma en gracia y oportunidad, porque es la oportunidad de reinterpretar y recrear nuestra promesa individual y promesa colectiva.
Y yo diría, pues quizás es un momento de detenerse y de preguntarme, ¿qué hiciste con tu promesa? O sea, con la promesa que tú te hiciste. Bueno, yo pienso en ti, ¿no? A la edad que tienes te estás haciendo promesas, ¿no? Entonces, yo voy a ser psicóloga. Entonces, es una promesa que tú te estás haciendo. Y tienes 19 años, ¿no? Y nosotros, ¿qué hemos hecho de esta promesa? La promesa utópica que nos hemos hecho y los compromisos que hemos tomado. La promesa que te hiciste a ti misma, a ti mismo, o la promesa que hiciste a otros. ¿Ya? La promesa que hiciste a otros. ¿Qué queda? En este momento tienes oportunidad de replanteártelo. De volver a mirar las fotos de tu matrimonio. ¿Ya? O de tu profesión religiosa. ¿Qué queda de eso? Claro, Lot se ha ido, ¿no? Y te quedaste con el desierto. O tú no sabes por qué estás solo en la montaña y miras de lejos algo que no se realizó, ¿no? Yo pienso en toda el ideal de la iglesia surandina, aquí de la opción por los pobres. Yo pienso en un Jorge Álvarez, ¿no? Que no está bien, o a Gustavo. ¿Cómo tienen que mirar hoy la promesa que se les hizo con la opción por los pobres? Que Dios les hizo indudablemente. ¿Cómo lo vamos a replantear? ¿Cómo vuelves a prometerte a ti mismo y a tus amados, a la gente a quien amas? ¿Cómo vuelves a prometerte a pesar de que lo que prometiste no pudo realizarse? Y nunca se va a realizar como tú lo prometiste, como lo imaginaste, ¿no? Nunca. Pero hay que volver a prometer. Esa es la gracia de hoy. También las promesas colectivas traicionadas, ¿no? Tantas mentiras, tantos errores, las traiciones de la iglesia. Yo en estos días no vemos tantas figuras que nosotros admirábamos mucho y que nos frustran porque no corresponden a la promesa que habíamos visto en ellos. Entonces, es complicada la promesa. No es un regalo en un paquetito de Navidad. Es algo que hay que reoptar. ¿Y por qué? Hay que volver siempre a hacer promesas o a acoger promesas. No solamente a hacerse promesas, sino a acoger la promesa. Bueno, yo creo que sin promesa no hay liberación. Imaginen este pueblo de Israel tan reacio. Si no hubiera habido una promesa, un horizonte, bueno, ni siquiera se hubiera levantado el poto, ¿no? Disculpen. Ni se habría puesto en marcha. ¿Por qué? Porque no había algo que les atraiga. Entonces, sin promesa no hay liberación. Sin promesa, la alianza no tiene sentido. También es algo en la sociedad de hoy, ¿no? Te quiero mucho, pero no me quiero comprometer contigo. No, eso es demasiado complicado. Sobre todo, no me quiero comprometer a largo plazo. Sin promesa no hay liberación y no hay alianza. Es inseparable. Bien, entonces concluyo. Yo creo que el momento que vivimos firma el fin de nuestras ideas de promesa, es decir, de nuestros idealismos. Inaugura la exigencia de nuevas utopías, pasar del idealismo frustrado a las nuevas utopías. Yo siempre he pensado que la iglesia era demasiado idealista. ¿Qué cosa es idealista? Es que tú pones la promesa en el cielo. Yo quiero ser santo como Santa Teresa o como San Juan de la Cruz, ¿no? Ese es idealista. Tú pones tus modelos afuera y tú tratas de alcanzar el modelo.
¿ya? Es el problema del culto de la personalidad, ¿no? También en nuestra sociedad. Yo veo que muchos fracasos de amigos nuestros que fueron modelos idealistas, ¿no? Y después nos decepcionan. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra promesa en algo externo, un modelo. No hay modelo, ni siquiera la tierra prometida era un modelo. ¿Ya? Más bien la pandemia pone en jaque nuestros ideales infantiles, ingenuos. Hablé el otro día de San Nicolás, ¿no? Es el fin de los eslogans, de las promesas de políticos, de las mentiras. Nadie ya va a creer en las promesas de los políticos en este momento, ¿no? que el gobierno está teniendo todo en la mano. Francamente, ¿no? Esos congresistas parecen una cosa totalmente, una total insanidad, ¿no? O sea, algo que no tiene sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya nadie cree en esas promesas de la dicha democracia, ¿no? Es el tiempo de lo que llamaría el realismo utópico. ¿Saben que utopía es exactamente lo de Abraham, ¿no? Utopía es soñar una patria que no está en ningún lugar. Es eso la utopía. Es decir, construir algo en lo posible, en lo real, porque no está en ningún lugar. Ese es el camino de la iglesia, ese es el camino. El reino no está en ningún lugar, dice Jesús. No está, es, ¿no? Y es este reino que nos invita a una utopía realista. Entonces yo creo que es el tiempo del realismo utópico y de volver a descubrir la promesa como un gemido permanente dentro de nosotros, no fuera. Yo no puedo vivir sin promesas. No puedo. O sea, como también yo diría, yo no puedo vivir sin creer en Jesús. Es imposible, me muero, ¿no? Bueno, puede ser que no sea muy grave que me muera, pero para mí sin esta promesa interna, o sea, este gemido permanente de promesa, es imposible vivir, ¿no? Entonces hay que, dentro de la realidad, ¿qué es lo que es posible? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué cosa en este momento es promesa posible para la gente? Entonces es el tiempo de una nueva utopía política, de una nueva utopía espiritual. De eso hablamos en las semanas pasadas. Yo creo que la iglesia, del sistema de iglesia clerical, ya fue, se acabó, ¿no? Si tú puedes tratar de que el gobierno reabra las iglesias y tendrás 3 gatos aquí, 4 por allá, ¿va a significar comunidad eso? ¿Nuestras parroquias con estas limitaciones va a significar algo? Es el tiempo de reinventar una nueva promesa eclesial, una nueva manera de hacer comunidad. En la mañana hablaba con la hermana María, ¿no? Y hablamos de los sacramentos. ¿Cómo vamos a vivir los sacramentos? ¿Cómo vamos a vivirlos? Pues hay que reinventar. La promesa que está en los sacramentos hay que reinventarla. Bueno, entonces eso supone que el tiempo que atravesamos es el tiempo de un debate interior y entre nosotros, entre lo que deseamos, lo que es necesario, absolutamente indispensable, ¿no? Yo creo que es indispensable que la gente tenga promesa para atravesar el desierto, pero también lo que es posible, porque sin promesa estamos condenados al absurdo.